Muchas gracias, señor Feilhauer, por estas palabras tan bonitas y ha puesto un poco de presión sobre mí para así decir. Espero que pueda cumplir las expectativas. Y sí, estamos aquí en Zoom. Cuando estuvimos planeando la conferencia pensé que podría ir al sur de Alemania y tengo que decir que no me he acostumbrado todavía a no ver a los participantes. Estoy intentando ver al menos un par de caras aquí en la pantalla. Y sí, aquí puedo ver 15 personas al menos, esto ya es algo, pero es una situación un poco extraña. También cuando doy clases, en vez de ver a los estudiantes de cara a cara, solo veo cajas negras en la pantalla. Pero bueno, también tiene ventajas porque se puede trabajar con grupos muy grandes y también se puede trabajar a través de las zonas de tiempo. Y he visto que el programa conlleva muchos nombres interesantes, muchos expertos también de Latinoamérica que están presentes, de países asiáticos, y realmente estoy muy contenta. Seguramente no los ve ahora aquí en la pantalla, pero son compañeros con los que ya trabajé también en el pasado. Y sí, una conferencia, la que tenemos hoy es una conferencia que está al pulso del tiempo. Trata del desarrollo, de las alternativas al desarrollo. Y mientras estaba preparando esta ponencia, yo pensé, ¿qué voy a contar? Porque realmente ya sabemos todo. Sabemos cuáles son los obstáculos y sabemos cuáles podrían ser las soluciones, pero la pregunta es, ¿por qué no lo conseguimos? Pero aunque ya sabemos muchas cosas, me gustaría hablar sobre las ideas grandes, sobre las ideas que fueron pensadas en los últimos años sobre este tema y también sobre la implementación. Estamos en medio de una pandemia, de la pandemia del COVID, y hemos visto que el mundo es realmente un pueblo, estamos todos conectados de alguna manera y sabemos que si no combatimos la pandemia de alguna forma entre todos, no la vamos a combatir. Aunque nos puedan vacunar a lo mejor. Si viene, o sea, con el próximo avión, con personas que vienen de otros países o nosotros vamos a otros países, ya podemos llevar la pandemia otra vez o la enfermedad a otro sitio, a otro lugar. Y tenemos que ver que o tenemos que tener en cuenta que esto es algo global, que tenemos que trabajar globalmente y hay muchas cosas. Este año una conferencia sobre biodiversidad, por ejemplo, en China, uno de los temas muy grandes se va a tratar aquí. El tema es que cómo vamos a trabajar con este mundo que ya está prácticamente explotado, cómo podemos salvar la biodiversidad. Y también a finales de años, en noviembre también vamos a hablar sobre temas de clima, temas climáticos, o sea, hablamos muchos, hay muchas conferencias, también hubo una conferencia de G20 y realmente hablamos mucho, sabemos cuáles son los problemas, trabajamos en soluciones, pero aún así no avanzamos bien. Y usted dijo que yo trabajaba en la BMZ y me preguntó lo que era la BMZ y en qué la BMZ es el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo en Alemania, y en 2015 estuvimos trabajando con todos 193 países de las Naciones Unidas y trabajamos en sellar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que tratan los grandes problemas de la humanidad. Creo que hay 169 submetas y 231 indicadores, y todo esto es algo que queremos conseguir hasta el 2030 e implementar hasta el 2030. Y si miramos
todo lo que ha pasado y luego voy a hablar también de esto, podemos ver que realmente estamos teniendo problemas de tiempo y el trabajo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo en Alemania, esto es una de nuestras metas y otra meta que tenemos son el Trato de París del clima. El Tratado de París, todos sabemos que la BMZ es el Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo en Alemania, que existe desde hace 60 años. Es un ministerio en Alemania que trata todos los temas de sostenibilidad y la agenda climática es algo que es un tipo de meta para nosotros y tenemos también, por ejemplo, compañeros de la India. Este es, por ejemplo, un país que está afectado realmente por el cambio climático. Estos son países que no tienen suficientemente agua, tienen muchos problemas por el cambio climático y tienen problemas en cómo tratarlo y cómo intentar evitarlo. Entonces, el cambio climático y evitar el cambio climático es muy importante también y también importante para nuestro trabajo es cómo podemos convivir con el cambio climático. Estos son nuestros dos temas grandes. Lo traducimos a diferentes programas, estamos trabajando regionalmente, tenemos departamentos regionales, uno de estos departamentos los llevo yo, por ejemplo, pero también tenemos grandes iniciativas especiales sobre temas. Tenemos una iniciativa especial sobre el hambre mundial, por ejemplo, que introducimos hace 8 años. Y para nosotros está claro que podemos tener un mundo sin hambre, tenemos los recursos, tenemos las posibilidades y queremos implementarlo. Y bueno, hay varias iniciativas que tenemos que tienen que ver con esto. Y si le echamos un vistazo a la realidad, a lo que hemos conseguido nosotros, y si digo nosotros no me refiero al ministerio, sino a nosotros como comunidad global, mundial, si hemos implementado realmente los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, aquí hay que decir que tenemos problemas de tiempo. 2030 está casi ahí. Solo son 9 años. Si queremos salvar el mundo en 9 años, entonces realmente deberíamos hacer algo ya. Y sabemos que por la pandemia del COVID, el número de gente que está viviendo pobreza extrema ha estado creciendo por primera vez desde 1998. Desde 1998 teníamos números que iban bajando refiriéndose a la pobreza y ahora está creciendo por primera vez. Y estimamos que más de 70 millones de personas van a caer en la pobreza porque ya no van a poder trabajar. O sea, 70 millones de personas más. Y esto es especialmente el caso en África y en países asiáticos, sobre todo en Asia del Sur. Y el número de pobreza subirá al 8 al 9% más o menos. Y si hablo sobre pobreza, hablo sobre la pobreza extrema. Y también tenemos una pobreza de trabajo. Muchas personas por los lockdowns, por los confinamientos. Sabemos que han habido países donde han habido confinamientos y la gente no ha podido ir a trabajo y para gente que tiene trabajos precarios o trabajos de día a día, pues para ellos es una catástrofe realmente. Y en casi ningún país del mundo hay seguros de trabajo como los conocemos aquí en Alemania. O sea, muchas personas perdieron su trabajo sin tener ningún tipo de seguro y aquí en esta pandemia en algunos lugares podemos reforzar
los seguros de trabajo, la seguridad social. Hicimos algunos estudios, intentamos realmente dar seguridad social a las personas, pero ya llevamos un año con la pandemia y hemos visto que las tasas de pobreza han subido realmente. Y si le echamos un vistazo al hambre, sabemos que aproximadamente 2 millones de personas están afectadas a 2.000 millones de personas están afectadas del hambre y sabemos que hay gente que no puede decir que va a tener 3 comidas al día durante todo el año, sino que hay gente que tiene fases, periodos de hambre. Y esto afecta a más o menos 700 millones de personas que no tienen suficientemente comida y el número también está subiendo y esto es algo que debería hacernos pensar. El número la cifra está subiendo por la pandemia, hay que decirlo, pero también tiene que ver con los conflictos en Yemen, por ejemplo, en Sudán y también pensamos que esto podría pasar en Afganistán, por ejemplo. Desafortunadamente, estos son trends, son cosas que en los últimos 15 a 20 años iban bien y que ahora están yendo a peor. Y también el sector de la sanidad. Esto también es algo importante en los objetivos de desarrollo sostenibles. Y aquí habíamos conseguido muchas cosas, especialmente para las madres que morían al dar a luz. Este número también bajó mucho, bajó por un 38% y también sobrevivir cuando daba a luz es un número que bajó y que sobrevivía más y más gente. Y puede pasar algo también con respecto a malaria, hemos conseguido mucho. Y también teníamos los Millennium Development Goals, por ejemplo, que fueron implementados a principios de 2000. Y si echamos un vistazo y lo miramos, y si realmente uno se esfuerza y tenemos un foco, entonces cosas pueden cambiar a mejor. Pero ahora, a causa de la pandemia, vemos que los sistemas sanitarios son débiles, aunque en algunas áreas como el polio, por ejemplo, hemos tenido progreso. Aún así, estos sistemas de sanidad no son para todo el mundo, desafortunadamente. Y también tener algún tipo de seguridad social que nosotros para aquí, que es normal para aquí en Alemania, y también la seguridad para enfermos aquí es normal y en otros lugares del mundo no. Y en la India hemos tenido un programa con 500 millones de participantes donde al menos un proyecto que les dábamos a la gente una base, digamos, una base de seguro para enfermedades, para si tenían que ir a hospitales, etcétera. O sea que hay cosas que están cambiando, pero aún así los sistemas de sanidad no son lo suficientemente buenos para tratar los las enfermedades del día a día y con esta pandemia pues todavía menos. Y también la educación es un tema importante para muchas personas en este planeta. Sabemos que, por ejemplo, hace 2 años, cuando miramos por última vez, habían 160 millones de niños que no iban al colegio. Y sabemos que los niños que van al colegio, o sea, los números de niños que van al colegio han crecido, pero hay niños que después de haber aprendido lo básico, digamos, pero no saben, por ejemplo, leer textos o saben, o sea, muchos países cuando los niños van al colegio solamente reciben una educación muy, muy, muy básica, no tienen una buena educación y no son capaces de aprender lo que aprenden los niños aquí en Alemania cuando acaban el colegio. Y 85%
de los profesores han sido educados o tienen educación y el 15% no tienen educación. Y en África, por ejemplo, hay una gran tasa de profesores que no han recibido la educación adecuada. Entonces sabemos que hemos desarrollado, hemos tenido progreso, pero que no hemos llegado al nivel que nos gustaría y que realmente es necesario para poder lidiar con los problemas de este mundo. Y la salud, la igualdad de las mujeres, por ejemplo, también es un objeto de desarrollo sostenible. La señora Keller está sonriendo, como puede ver, ella seguramente también tiene una opinión y sabe que aún hay mucho, mucho que hacer. Hay buenos progresos aquí. Los niños, por ejemplo, en el sur de Asia hay un desarrollo positivo, un progreso positivo. También la mutilación de mujeres ha ido bajando, pero aún hay muchas mujeres afectadas por estos problemas. Y a través de esta pandemia, de que cierren los colegios, por ejemplo, esto tiene efectos negativos para la educación de los niños. También tiene otro efecto porque en muchos países los colegios son los sitios donde los niños reciben una comida caliente y esto ya no existe ahora por la pandemia y esto realmente es dramático. Así que hay mucho que hacer. La parte de mujeres, por ejemplo, el número de mujeres ha aumentado en parlamentos a aproximadamente 25%, también el número de mujeres en posiciones muy altas ha ido subiendo, pero aún así no hemos llegado a donde hemos querido llegar. Así que la igualdad de géneros en esta área hay mucho que hacer y la pandemia naturalmente ha causado que las mujeres tengan que quedarse en casa otra vez, tengan que hacer el homeschooling y si veo a alguien en las oficinas son los hombres, tengo que decirlo así, desafortunadamente es algo que he visto y claro, esto pasará en todo el mundo seguramente. Agua también es un tema importante, un tema que tenemos ahora. Ofrecer agua, que la gente tenga agua limpia. Esto es algo que también ha mejorado, pero no hemos llegado a un punto en que todo el mundo tenga acceso a agua limpia. O sea, hay mucha gente, muchas personas que todavía no tienen acceso. También, naturalmente, la temática sanitaria. Si ustedes viajan mucho, sabrán que los ríos en muchos países, los ríos están viviendo situaciones muy malas, negativas. Y no solo está el tema del agua, sino que también los recursos del agua pueden conllevar conflictos, también conflictos militares, porque no hay suficientemente agua y hay discusiones entre Sudán, Egipto y Etiopía, por ejemplo, una discusión sobre el agua del Nilo. Los etiopíos, por ejemplo, tienen han montado una presa. Y muchos etíopes han estado trabajando en esto. Es un proyecto de orgullo nacional en este país, pero hay muchos problemas naturalmente con los países que están al lado, con los países vecinos. Y Egipto, por ejemplo,
También está aquí involucrado, están hablando a lo mejor de guerra si no hay si no se ponen de acuerdo con el agua del Nilo. Y también conocemos problemas similares de otros países. En Mekong, por ejemplo, el Mekong River, hay una comisión que intenta encontrar una solución entre los países que están alrededor. Y naturalmente aquí también hay intereses de sobrevivencia, intereses también políticos y hay muchos otros ríos que tienen estos problemas. Esto significa que a veces hay que luchar por el agua porque no hay suficientemente agua. Y hay regímenes de agua. Esto realmente es un tema que también está ahí y necesitamos soluciones. ¿Cómo vamos a tratar nuestros recursos naturales para poder darle acceso también a toda la población del mundo que también va creciendo? Y hablando de recursos, esto me lleva también al tema de energía. Necesitamos energía en este mundo y el mundo está creciendo. En África, en 2050, vivirán el doble de las personas que están viviendo ahora en África. Y en África hay 400 minas de carbón. Y esto se necesita realmente mucha energía y se necesitará más energía en África también. En el sector de energía necesitamos un cambio global, también en lo que se refiere al consumo de energía. Necesitamos un cambio de combustibles fósiles, necesitamos un cambio, tenemos que hacer algo, necesitamos energía, un cambio de energía y estos son también temas grandes que el Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo está hablando con países grandes como China, por ejemplo, China, la India, África, lo que acabo de mencionar, será un emitente de energía grande en el futuro. Y hay manifestaciones de Fridays for Future, por ejemplo. Ayer hubo una manifestación, no, hoy hay una manifestación, hoy es viernes, habrá una manifestación grande en Berlín. Y lo que hacemos aquí en la República Federal de Alemania, esto solo va a contribuir una pequeña parte. Tenemos que hablar con los países grandes. Hay muchas necesidad de discusión, naturalmente. Y tenemos que debatir. Y naturalmente los países grandes son los países que consumen mucha energía, pero aún así tenemos que trabajar globalmente en conseguir un cambio. Y vemos que la gente en China, por ejemplo, también están conscientes de que tienen que participar. Y China y Estados Unidos también trabajan juntos ahora. Y lo que hacemos en este ministerio tiene que ver con el tema de energía, energía limpia, eficacia de energía, para poder lidiar el cambio climático. Estos son cadenas que intentamos trabajar. Y no voy a decir mucho sobre el desempleo, ya he dicho un par de cosas sobre el trabajo, también el acceso a Internet, los medios digitales. Esto también es un tema mundial. La desigualdad es algo que gustaría sobre el que gustaría hablar. Y señor Philhauer, si hablo demasiado, dígamelo. Necesitamos también tiempo para tener una discusión, pero desigualdad es algo que me gustaría mencionar. He hablado sobre la pobreza
que tenemos en el mundo de renta y que está creciendo, y la pobreza que crece también conlleva a que crezca la desigualdad. El ministro, mi ministro a lo mejor ya lo ha visto en varias entrevistas, él dice que hay mucha bienestar que está en la mano de muy pocas personas, que vemos que hay mucha gente que gana mucho o poca gente que gana mucho dinero y mucha gente que gana poco dinero. Y si le echamos un vistazo al patrimonio, podemos ver que hay muchas diferencias muy grandes. Por ejemplo, el jefe de Amazon, su riqueza ha aumentado en la pandemia por 200 millones de euros o 20.000 millones de euros, y este dinero nos podría ayudar a lidiar con la pobreza que hay en el mundo. O sea, que aquí hay que hacer algo. Lo vimos en el año 2015, por ejemplo, el tema de refugiados fue un tema que fue muy actual en el 2015 por los conflictos en Siria, etcétera, pero realmente los refugiados que venían a Europa, esto era algo que se podía prever porque hay mucha pobreza, hay una distorsión en el mundo y claro que aquí esto iba a conllevar consecuencias. Y esto es algo que tenemos que trabajar también. A lo mejor suena fácil, pero es uno de los temas más difíciles. ¿Cómo podemos conseguir que todas las personas tengan acceso a bienestar? Esto tiene que ver con la política, también aquí en Alemania. Cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos, y tenemos que tener en cuenta que la gente no puede ser excluida del acceso a educación, etcétera, que tiene que tener acceso al bienestar que tenemos aquí en esta sociedad. Y también sabemos que estamos creciendo, ha habido un crecimiento global económico en todo el mundo, pero aún así las ganancias que han habido, ganancias económicas, no han sido distribuidas con igualdad, y hay desigualdad, una distribución desigual, y si esto sigue así, van a seguir habiendo conflictos, desigualdad en el mundo, y hay mucho que hablar sobre esto: plástico, basura, residuos, cómo tratar los recursos, los suelos, el agua, la biodiversidad. Estos son temas que ya he mencionado, son temas muy importantes. Los ecosistemas están fallando, y uno de los temas grandes, sobre todo en mi área, es el tema de los bosques. En Brasil, por ejemplo, esto es algo que también puede leer en los periódicos de día a diario. El señor Bolsonaro, por ejemplo, dice que quiere participar o quiere trabajar con el señor Biden, y al día siguiente el ministerio que trata estos temas de naturaleza es rebajado al 25%. Y claro, esto conlleva problemas. ¿Cómo podemos proteger a los bosques? Estos son temas importantes. Hablamos con nuestros compañeros en otros países. También el aceite de palma, por ejemplo, es un tema. Y hay servicios de medio ambiente, y el Amazonas, por ejemplo, es casi igual de grande que Europa, y es difícil protegerlo porque también hay criminalidad de entre medio. Y en Brasil me han dicho: ¿y por qué no plantáis los árboles en Alemania? También he escuchado estos comentarios, pero naturalmente se necesita discusión.
Y también en Congo, por ejemplo, en Indonesia, Brasil, estos son los países que tienen em, bosques grandes naturales. Y aquí también hay discusiones internas en Brasil, por ejemplo, en la sociedad. Y también la gente sabe que hay, o sea, mucha gente ya percibe que hay que hacer algo, pero también hay muchos debates que dicen, claro que tenemos que proteger los bosques, pero también necesitamos estos bosques para hacer economía, para hacer cosas económicas. Y esto es lo que dice, por ejemplo, el ministro de Brasil. Y tenemos que tener alguna iniciativa de no deforestar los bosques, sino de dejar el bosque ahí. O sea, hay muchos debates que tenemos. No es fácil, necesitamos más conceptos, necesitamos mejor tecnología, mejor... esto es un tema muy importante y es un tema que podemos hablar ahora en nuestra discusión. Tenemos, o sea, hay preguntas de distribución y son temas importantes. O sea, ya puede ver que hay una variedad de obstáculos y de que tenemos que tratar y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no en detalle, y no tenemos todas las tecnologías, naturalmente, pero los temas grandes están ahí, tienen nombre, hay también metas que queremos alcanzar y ahora lo importante es implementar esto y no solo los ministerios, los políticos, somos todos, cada uno en su lugar tiene que hacer algo. Y ya puede imaginarse que podría seguir hablando y hablando y hablar de más temas, pero creo que deberíamos de entrar en una conversación ahora, en una discusión. Muy bien, muchas gracias, señora Barnin. Fue una lista impresionante de cosas la que presentó. Y bueno, económico, el tema del reparto de la riqueza en el mundo, este es un punto central muy importante para esta conferencia. Y bueno, tenemos también indicadores, por ejemplo, con los que podemos determinar en estos campos estas cosas, por ejemplo, la educación, cuántas personas están cualificadas y cómo podemos, bueno, más o menos delimitar esto un poco, ¿no? Bueno, creo que han surgido muchas preguntas. Bueno, yo le pregunto las cosas, usted no tiene que preocuparse por el chat. Empezamos con cuántos de los proyectos, dice Uwe Hermann, en África y Etiopía son promovidos por el Ministerio de Cooperación de Economía y Desarrollo alemán. Bueno, si no contesto directamente, bueno, usted deberá decirme si contesto directamente. Sí, yo pregunto y usted contesta directamente si está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Las minas y los combustibles fósiles, en los últimos 10 años hemos aprendido mucho de esto. No hemos promovido ningún tipo de proyectos sobre los combustibles fósiles y estamos hablando de una mina en Indonesia que deberíamos abolir la minería y ir un poco hacia la modernización. Por eso, si hubiéramos hecho esto en aquel momento, habríamos aumentado la vida de las personas, la duración de la vida, y también habríamos reducido las emisiones de CO2. Pero bueno, tenemos una línea muy estricta y la verdad que esto no nos lo tomamos a broma para renovar esta mano obrera de la minería. En Mongolia, por ejemplo, nos hemos puesto en 2018, bueno, pasó esto.
Y no hemos visto, la verdad, que no hay ningún tipo de financiación de los responsables de las energías fósiles y de los combustibles fósiles. No hemos visto ninguna financiación. Bueno, se produjo una recogida de fondos para financiar un proyecto en Etiopía. Y bueno, fue una presa que se financió propiamente y privadamente por las personas. Podemos ver también cómo se pueden financiar este tipo de proyectos, de qué magnitud estamos hablando. También tenemos el representante de África. Quería construir una presa que fuera 5 veces la capacidad de la presa que tenían. Y bueno, los debates continúan. En mi portfolio, en mi agenda, hay muchísimas cosas sobre África y no solamente una presa que debemos financiar o que hayamos financiado. Si hablamos de combustibles fósiles, pues tenemos algunas personas que han estado de acuerdo con esto en 2015. Bueno, estamos aprendiendo aún de todo esto. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta a la coherencia política de Alemania. Un comentario crítico de Richard Hartmann. Son bonitas preguntas desde el BMC, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Europa puede ser más activo junto con el Ministerio de Cooperación Económica. Esta conexión puede conseguirse para actuar de manera que se consigan los objetivos. Bueno, se ha acabado la presidencia, ahora mismo se ve en lo que son las noticias y desde mi punto de vista, una coherencia más fuerte de los Estados miembros y Alemania. Lo que hacen en la Unión Europea tiene mucho sentido en muchos casos. Bueno, la negociación, estábamos hablando del mercado y bueno, a ver cómo podemos solucionar esto, pero hay muchas preguntas estratégicas en las que, bueno, no se puede aclarar las cosas o llegar a un acuerdo. Europa, por ejemplo, intercede muy poco a favor de África, como el nuevo plan financiero de la Unión Europea, que está bajo el nivel de lo que habríamos querido. Y bueno, digámoslo así, veamos lo que pasa en este campo. Hay muchos, los países de la Unión Europea pueden hacer mucho, pero esto no se produce en Bruselas, sino en los países en sí, que intentan conseguir proyectos y hacer proyectos los unos con los otros. Esta implicación es muy importante porque, claro, cada uno tiene su opinión propia, cada uno trae una estrategia propia, pero luego, bueno, intentan llegar a un acuerdo, como por ejemplo, y llegar a una armonía. No es nada fácil. En Bruselas vienen muchos documentos y que tienen que luego ser llevados a la realidad. Y bueno, la pandemia nos ha ayudado un poco por el equipo europeo, lo que se llama Team Europe, y nos hemos dado cuenta durante la pandemia de que había pánico, habíamos caído en un pánico nacional y pensamos, bueno, así no podemos seguir porque debemos ser más fuertes en la coordinación, por ejemplo, de las vacunas. Pero bueno, han surgido las iniciativas a partir de estos problemas y
nos han dado un impulso de ver dónde podemos hacer más trabajo operativamente conjunto. Yo creo que, bueno, todo va hacia arriba, todo se desarrolla. Bueno, y a nivel europeo y alemán, se sabe que hay una comprensión entre Alemania y Europa, pero bueno, en esto se trata la pregunta siguiente. A nivel alemán, muchas gracias por su discurso y cómo realmente se implican los otros ministerios en este tema de preguntas de futuro. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o el de Inmigración. La política de desarrollo, bueno, se ve que el campo que tenemos para el espacio es un poco reducido, el espacio de maniobra, ¿no? Bueno, creo que esto no se puede aceptar de forma general. Hay intereses que, bueno, juegan un papel también y hay que encontrar una discusión común al camino correcto. A veces, pues, existen confrontamientos, como por ejemplo con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también hay puntos en los que se entienden los dos ministerios. También hay muchos debates sobre la estrategia. Bueno, ustedes no lo hacen bien, o bueno, ¿qué pasa con ustedes? Pero bueno, son discusiones que hacemos, se discuten, estas cosas se debaten. Y luego también tenemos intereses, aparte de los comunes, hay diferentes intereses. Als Herrn Heil und Herr Müller. Bueno, que los intereses son muy diferentes, eso está claro. Y se intenta llegar a un punto común. Todavía, bueno, no se consigue del todo. En el Consejo de Ministros hemos debatido este tema otra vez esta semana, también en el Parlamento. Y bueno, si realmente se defienden diferentes intereses y por eso hay tanto debate. Nuestro compañero lo ha descrito muy bien. Hay muchas vistas diferentes hacia los países y sobre todo dónde habría que actuar. También está la pregunta de la inmigración. Ahí debemos seguir trabajando y también debe haber una cooperación, por ejemplo, y discutirlo todo con perspectiva desde los países de origen. Por ejemplo, las personas que están de manera ilegal aquí, ofrecerles una perspectiva en sus países de origen, formación, puestos de trabajo, subsistencia, medios de subsistencia y todo eso. Créanme, esto ha sido un debate muy largo y no es, la verdad que es nuestra responsabilidad hacer una función, y es una función del Ministerio de Interior, bueno, llevar estos debates a un punto para que sean debatidos. Y yo creo que esto es muy normal en una democracia. Pero si hablamos de desarrollo y cooperación en el desarrollo, desearíamos, desde hace mucho tiempo, bueno, debatimos la sostenibilidad del desarrollo y qué papel pueden jugar las instituciones eclesiásticas en todo eso. Como a una instancia a nivel moral. También tenemos muchas tareas sociales y lo que hacemos en la política también refleja los intereses sociales. Así que antes de que, bueno, entre en este tema, tampoco debo decir que no puedo imaginarme cuántas llamadas, mensajes civiles tenemos
gracias a Dios hay mucha actividad sociológica en este país y creo que necesitamos temas que son importantes para la humanidad en los próximos 50 años, y yo creo que necesitamos aquí una implicación social mucho más grande. Desafíennos. Bueno, yo creo que hay muchísimos retos en este tema. También han dicho de la ley de comercio y los conflictos. Bueno, vamos a dejarlo porque a ver si podemos también entrar en otros temas y, por ejemplo, en la igualdad de impuestos y, bueno, por ejemplo, la participación de la ganancia del bienestar de las naciones. ¿Qué iniciativas hay? ¿Hay iniciativas? Sí, hay iniciativas. Les voy a contar cómo es nuestro plan en esto y luego les contaré las iniciativas. Si seguimos con esta negociación con los gobiernos, el gobierno con gobierno, estas conversaciones entre los gobiernos, lo que queremos ofrecer, etcétera, las preparamos y, bueno, si se trata de la repartición de los recursos, de los medios, siempre hay una constante y hay diferentes criterios que tenemos que tener en cuenta en cada país. Y uno de estos criterios es la pregunta de la cuota de impuestos. ¿Cómo están los sistemas de impuestos? ¿Cómo se construyen? Y, bueno, ¿cómo pueden contribuir a la sociedad? Bueno, hay muchos sectores informales que, bueno, la verdad que realmente estas personas afectan realmente más a las personas que tienen menos. Y la pregunta de cuál es el rendimiento aquí del Estado es, bueno, una constante. Intentamos que haya un reparto justo de los medios, pero bueno, la verdad que también tenemos que ir en temas departamentales y con esto, pues, no se trata de subir los impuestos o de preguntas sobre impuestos, realmente se trata de a nivel regional, tener un plan global a nivel regional donde se planteen estas preguntas, y esto es para nosotros un punto de debate con nuestros gobiernos socios, a los que le preguntamos cómo de dispuestos están a encontrar fuerzas en vuestro país, a reforzar esto en el país. Estamos trabajando con los países emergentes. No, la verdad que no puede ser igual que los impuestos que nosotros tenemos aquí con India o Perú, sino podemos ofrecer créditos un poco más económicos que pueden pagarse de manera más fácil, pueden devolverse de manera más fácil. Por ejemplo, en esos pueblos que he nombrado ahora mismo. Bueno, tenemos muchos proyectos también en el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, donde intentamos. Afganistán es un ejemplo muy impactante y muy importante, porque se plantea la pregunta: ¿cómo se puede aumentar la tasa de impuestos en Afganistán cuando todo el mundo, cuando encontramos allí una tasa de pobreza del 70%? Entonces, ¿cómo podemos subir los impuestos en estos países? ¿El Estado va a hacer esto? Bueno, este es un tema muy que tratamos mucho en nuestras negociaciones. Ahora hay una pregunta muy interesante, voy a continuar.
las estructuras económicas y también el desvío de capital. El señor Bittman dice que si hay una iniciativa para invertir de manera ecológica en los países africanos y mejorar la situación de las mujeres en esos países. Vorweg, Señora Beck, alle Geberländer, die in der OECD si todos los países donantes que estamos organizados en la Unión Europea, entonces si los unimos todos, tenemos más o menos unos 145.000 euros en inversión para el desarrollo. nur Impulsgeber sein. Esto solamente puede ser un impulsor en algunos puntos y salvar vidas. Aber das wird sich nicht ändern, wenn Pero sich nicht die Wirtschaftsweise nada va a cambiar si no se cambia nuestra manera de economía y de crecimiento económico, porque intentamos versuchen mit der Wirtschaft tener un concepto que aplicamos o intentamos aplicar en la economía alemana para tener inversiones que sean sostenibles a nivel ecológico y que tengan una conclusión en los países asociados. Die Siemens sind in Ägypten gut im Geschäft, die haben da eine riesige Kraftwerke. Bueno, han construido muchas centrales y para eso se necesitan muchos expertos. Por ejemplo, en Egipto, pues bueno, esto no existe porque hay un par de escuelas, pero no hay gente que esté bien formada de manera industrial. Entonces, por ejemplo, hemos hecho con Siemens un acuerdo que van a construir una escuela y que nosotros vamos a cofinanciar, en la que Siemens también tiene una financiación y va a formar a técnicos y solamente no lo hacen para crear profesionales a nivel regional, sino también crear profesionales a nivel nacional. Bueno, esto es un ejemplo bastante claro de cómo estamos utilizando el know-how alemán para promover con nuestros medios, en conjunto con Siemens, que tiene los medios técnicos. Y bueno, a estos dos niveles vamos a formar a personas que más o menos tienen una capacidad de más de 7 veces lo que Siemens hace. Bueno, si hablamos de seguridad en la alimentación, tenemos que luchar por la economía y tenemos muchísimos proyectos a nivel internacional. Tenemos un fórum de desarrollo, tenemos fondos de desarrollo en África también. Bueno, todo esto lo estamos trabajando ahora mismo. Hay que tomárselo en serio. Bueno, ya que nos hemos entretenido un poco con esto, hay dos cosas muy concretas, por ejemplo, la educación en las escuelas y la problemática del COVID. Esto se tematiza y bueno, voy a resumir estas preguntas juntas, a resumirlas y así podremos hablar de ellas después. Bueno, ¿cómo se complementa la educación y el conocimiento que juega un papel para que la tradición de los países no se deje de lado? Y en aspecto de corona, si hablamos de lucha contra la pobreza, ¿por qué el BMC no ayuda a promover la vacunación y las patentes en estos países? Zum Thema indigenes Wissen oder bueno, sobre el tema conocimiento indígena y la formación fuera de los colegios, en los últimos años
nos hemos concentrado en Bereich que über las escuelas de primaria y secundaria tengan una estructura más europea, fast keine Bildungsprojekte, porque no hay proyectos formativos en estos campos. tertiäre Bildung, Se encuentran, por ejemplo, proyectos de formación profesional en casi todos los países y hay mucha demanda de esto. Das heißt, wir sind da sehr stark in diesen beiden Bereichen. Nosotros, bueno, estamos participando mucho en estos dos sectores y el conocimiento indígena se engloba en proyectos que no se consideran de formación o educación, sino, por ejemplo, los derechos de las mujeres o la seguridad de abastecimiento de alimentos. Se incluyen también los sistemas de abastecimiento en este proyecto y estos temas, bueno, se tratan en estos sectores. Nosotros mismos no tenemos muchos programas que en desarrollo ahora mismo. Es una pregunta que está concipada y que existe, pero se está trabajando de una manera multilateral y en el tema de las patentes, es una gran discusión. Los derechos de propiedad, o sea, las patentes, tienen una mejor posición. Y si tienen una mejor posición, esto es un debate ahora mismo en el gobierno. No me puedo imaginar que sea así. He escuchado un par de rumores de quién ha ganado este debate, pero bueno, no puedo comentar nada más de esto. Esperemos que esto se haga oír y que sean un poco más concretos. Voy a hacer 3 preguntas que voy a resumir también, así voy a formularlas de esta manera. El término del desarrollo, el señor Schiffer dice que si se puede quitar este término ya de crecimiento. Y Johannes Bauschat dice, muchas gracias. La responsabilidad global empieza en nuestra puerta. Y bueno, esto es un punto central de un mundo más justo. ¿Qué puestos y qué iniciativas propone el BMC para esto? Usted ha dicho que el conocimiento y las soluciones están ahí, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Por qué no cambia nada? Por favor, señora Barney. ¿Tenemos todavía 2 días? Porque si no, no tenemos mucho tiempo. Bueno, voy a contestar con 2 anécdotas a la pregunta del crecimiento. Cuando tuvimos la gran crisis financiera en 2007-2008, tuvimos una cita con la señora Merkel y ella estaba, sentada allí, era bastante al principio de la crisis y se sentaba allí con las preguntas más relevantes y nos dijo, esta pregunta del crecimiento está solamente agravando estos problemas que tenemos, ¿no? Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Esto fue en el 2007-2008. Los debates están claros. Tendremos un crecimiento seguramente en la gente, exacto, pero la pregunta es, necesitamos una calidad en el crecimiento. El crecimiento siempre existe, pero necesitamos una calidad de ese crecimiento. Tuvimos un debate con la conferencia y esto, fue un pequeño debate en el que se trataba este tema del crecimiento. Tenemos que crear nuevos conceptos para desarrollar un crecimiento de calidad. Necesitamos otro tipo de crecimiento, otro concepto para crecimiento. Y
estos factores, bueno, hace 20 años que se establecieron y este crecimiento produce muchos debates, pero también nos hemos dado cuenta de que cuando tenemos un decrecimiento, como por ejemplo ahora en la pandemia, pues no viene mal tampoco. Si necesitamos un crecimiento del 7%, ahora está en un 4, algo. Y bueno, y debemos aceptar ese crecimiento y también cambiarlo para combatir la pobreza. La pregunta es, ¿qué tipo de crecimiento debemos tener, debemos promover? Sehr gut, ja. So, jetzt Inlandsarbeit als letztes. Genau, Inlandsarbeit und diese Frage, warum tut sich El problema nacional, bueno, si pudiera decir algo sobre esto, a nivel nacional, so, Inlandsarbeit. La labor nacional, sí, tiene razón. Bueno, esta conferencia está cofinanciada por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Tenemos etwa 10% unserer más o menos un 10% de medios que invertimos en este proyecto que recibimos de las iglesias y organizaciones eclesiásticas. Una parte se dedica al trabajo nacional, pero un debate muy grande es si esto es suficiente o si está planeado y estructurado de una manera coherente. La sociedad civil debemos apoyar a la sociedad civil con trabajos nacionales y realmente, bueno, como por ejemplo las ONG realizan trabajos internacionales y tratan con sus donaciones estos temas internacionales. Entonces es una cosa muy básica. Nuestra ministra ha presentado los presupuestos y bueno, es un poco un regalo de despedida para esta sección. Vamos a ver cómo ha organizado el gobierno este tema. Siempre se trata aquí de una lucha y claro, siempre podría ser más, siempre se podría hacer un poco más. Pero con unos presupuestos tan reducidos, bueno, es un poco difícil. Me llaman muchas personas de la sociedad civil que me dicen, bueno, ¿qué pasa con esto? Y bueno, yo digo, bueno, los presupuestos deben ser adecuados porque también esto es una pregunta de repartición de presupuestos. Los debates de las últimas semanas, sí, debería decir, sí lo promovemos, pero también sí, podríamos reflexionar, si podríamos hacer más. Y bueno, hay debates que se llevan a cabo sobre medidas y proyectos. Y bueno, estamos trabajando en ello. Se hace poco, conseguimos poco, pero también hemos probado, al menos, lo digo yo ahora, sí, que este esfuerzo común desde el 2000 se ha realizado para tener un sistema monitorio, porque los indicadores son importantes para tener datos y podemos tener pruebas de que cuando se trabaja con un foco concreto podemos conseguir resultados. Hay una idea también de que realmente, bueno, no se ha cambiado mucho la dirección de esto, pero bueno, este fatalicismo puede ser bastante impresionante porque los problemas siempre aumentan, pero bueno, estamos haciendo algo para solucionar estos problemas y yo la verdad que soy muy optimista en mi trabajo
Pero bueno, la verdad que este optimismo se ve oprimido o se refleja en estas cifras. La verdad que los conflictos que tenemos ahora mismo a nivel mundial, también de inmigración y de refugiados de la pandemia, estos temas están causando un gran decrecimiento, pero bueno, hemos conseguido más o menos mejorar en 20, 30 años un poco la situación mundial. Esto se puede probar, pero tenemos una razón para seguir esforzándonos con los fundamentos de porque sabemos que tenemos que hacerlo. Nosotros nos corresponde esta responsabilidad. Nosotros y vosotros.